Es bastante habitual aprender a calcular límites sin entender correctamente el concepto de límite. Calcular límites suele ser fácil. Lo único que hay que hacer es ver qué tipo de indeterminación tienes, si es que hay alguna, y aplicar una serie de reglas. Lo puede hacer cualquiera. Pero el concepto de límite es un concepto bastante sutil. Y de este concepto dependen cosas como la derivada, la integral, y luego cosas más avanzadas como los espacios de Hilbert. Si no entendemos bien lo que es un límite, es muy difícil que nos aclaremos cuando tengamos que aprender estos conceptos matemáticos más abstractos. Así que yo voy a empezar por aquí, por el concepto de límite. Bien entendido. Para entender el concepto de límite, vamos a remontarnos en el tiempo a la época de los filósofos griegos. Y vamos a estudiar la paradoja de Parménides, o una de las paradojas de Parménides. Parménides decía que el movimiento era imposible, porque tenía propiedades completamente contradictorias, contrarias a la razón. Y uno de los ejemplos que puso fue una carrera entre el aguerrido Aquiles y la lenta tortuga. La idea es que Aquiles le da una cierta ventaja a la tortuga en una carrera y simplemente tiene que adelantar, ¿no? Claro, en el tiempo en el que Aquiles corre hacia donde estaba inicialmente la tortuga ha tenido tiempo para avanzar un poquito. Menos que Aquiles, pero ha avanzado. Ahora bien, ahora Aquiles tiene que alcanzar a la tortuga. Y pasa otra vez lo mismo. Aquiles se mueve hacia donde estaba la tortuga y en ese tiempo la tortuga ha tenido tiempo para avanzar un poquito. Entonces, da igual que Aquiles vaya más rápido. Siempre va a tener que pasar por donde estuvo antes la tortuga y por lo tanto ya no está. Porque en el tiempo en el que me acerco a donde estaba la tortuga se ha movido hacia adelante. Y entonces siempre tengo que pasar por un sitio por el que ya no está. Ese era el argumento de Parménides. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizarlo para explicar el concepto de límite. Vamos a intentar resolver esta paradoja con herramientas matemáticas. Vamos a empezar resolviendo este problema como si fuera un problema de física sencillo, ¿no? De física básica, ¿no? Y para que salgan los números más fáciles, voy a suponer que Aquiles está inicialmente a una distancia de 18 de la tortuga. 18 codos, o lo que sea que usaran los griegos. Y la velocidad de Aquiles, pues es el triple que la de la tortuga. Así que 3 codos por latido, y la de la tortuga, pues será 1. Un codo por latido. Bueno, para que sea más fácil, voy a llamarlo a todo metros y segundos. 18 metros, se mueve a 3 metros por segundo, Aquiles, y la tortuga a 1 metro por segundo. Bien. ¿Cuál es la posición de Aquiles? Bueno, voy a utilizar x sub a para marcarla. Y la posición, pues no es más que la velocidad por el tiempo, ¿no? 3 metros por segundo por el tiempo, el número de segundos que lleve corriendo. ¿Y la de la tortuga? Pues es 1 por t, o sea t, más los 18 metros de ventaja con los que empieza. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se encuentra Aquiles con la tortuga? Bueno, pues la alcanza, es fácil. No es más que decir que Aquiles alcanza la tortuga cuando xa sea igual a xt. Y esto es una ecuación muy fácil de resolver. xa es 3t, xt es t más 18, y de aquí podemos despejar fácilmente la t. Pasamos t hacia la izquierda, nos queda 2t es igual a 18, y dividiendo esta ecuación entre 2, esto nos da que t es 9 segundos. Así que a los 9 segundos, Aquiles alcanza la tortuga. ¿A qué distancia del origen, ¿no?, de la salida esta, alcanza Aquiles a la tortuga? Bueno, pues no es más que, como se mueve a 3 metros por segundo, pues 3 por el número de segundos. 3 por 9, 27. Así que 27 metros. Bien, ¿pero qué nos dice Zenón? Bueno, Zenón dice que Aquiles primero va a tener que recorrer estos 18 metros. Pero cuando los recorra, la tortuga, en ese tiempo habrá avanzado 6 metros más. Bien, bueno, pues entonces Aquiles recorrerá estos 6 metros. Bueno, pues en el tiempo en el que haya recorrido esos 6 metros, la tortuga habrá avanzado 2. Bueno, bien, pues entonces Aquiles recorrerá estos 2, sí, pero la tortuga habrá avanzado 2 tercios. Es decir, siempre que Aquiles recorra
la distancia que le separa a la tortuga, en ese tiempo la tortuga habrá avanzado un poquito más, ¿no? Y entonces, como siempre tiene que pasar por un punto por el que ya ha pasado la tortuga y ya no está, pues nunca va a alcanzar a la tortuga. Pero si la física está bien, esto quiere decir que esta distancia, al final, acabará siendo 0. 18, luego la distancia es 6, luego es 2, luego es 2 tercios, y así sucesivamente, finalmente será 0. ¿Pero qué quiere decir este finalmente? Pues eso es lo que queremos ver. También sabemos que 18 más 6 más 2 más 2 tercios, la suma de todas estas distancias tiene que ser, si la física está bien, tendrá que ser 27. Y no solo eso, sino que sabemos que el tiempo que tarda en recorrer estos primeros 18 metros, pues tiene que ser 6 segundos, más los 2 segundos que tarda en recorrer 6 metros, más los 2 tercios, etcétera, etcétera. Todo esto, si sumamos todos estos tiempos, finalmente tendrá que dar 9 segundos, si la física está bien. Bien, pues ¿qué quiere decir esto? Que estas sumas infinitas tienen que dar 27, 9, ¿no? Y que esta sucesión de 18, 6, 2, 2 tercios finalmente será 0. Bueno, pues eso es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y para definirlo correctamente, necesitamos el concepto del límite. Para explicar el concepto de límite, vamos a empezar con una sucesión muy sencilla. La sucesión es esta. 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etcétera, etcétera. O sea que el término enésimo, ¿no? 1 dividido entre n. ¿Vale? Entonces, estos términos cada vez son más pequeños, ¿no? Pero siempre son positivos. Entonces, la idea es que esta sucesión tiende a 0. ¿Qué quiere decir tiende a 0? Bueno, si lo representamos gráficamente, vemos que el primer término vale 1, ¿no? 1 partido por 1. El segundo término, pues ya vale 1 medio. El tercer término, pues 1 tercio. El siguiente término, 1 cuarto. Y así, vamos a ver que cuanto más nos movemos hacia la derecha, más pequeño es el valor, ¿no? Y entonces la idea es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, es igual a 0. Esto quiere decir, a medida que nos vamos hacia la derecha, nos vamos aproximando cada vez más a 0, sin límite. Bien, ¿qué quiere decir esto entonces de manera más rigurosa? Bueno, vamos a suponer que alguien nos dice, pues yo no me lo creo. Esto está bajando, pero a lo mejor luego va y sube, ¿no? Demuéstrame que esto siempre permanece por debajo de, digamos, algún valor, que voy a poner aquí, ¿no? 0,1, ¿no? Que llega un momento en el que la función este 1 partido por n, siempre se queda por debajo de 0,1. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Vamos a escoger el término número 10, ¿vale? Que indicamos con esta n mayúscula, ¿vale? Entonces, para el término número 10, 1 partido por n mayúscula es precisamente 0,1. ¿Vale? Así que si yo escojo cualquier otro término que esté después del 10, o sea que escojo n minúscula mayor que n mayúscula, que era 10, ¿no? O sea que n puede ser 11, 12, n minúscula puede ser 11, 12, 13, pues entonces 1 dividido entre n minúscula tiene que ser más pequeño que 1 partido por n mayúscula, que era 0,1. O sea que a partir del término 11, el 11, el 12, tal, todos ellos cumplen que 1 partido por n es más pequeño que 0,1, que era lo que me dijeron. Me dijeron, demuestra que a partir de un cierto momento todos los términos son más pequeños que 0,1. Muy bien, demostración fácil. Pero alguien podría decir, bueno, vale, pero es que 0,1 era un margen demasiado grande. Demuéstrame que no son más pequeños que 0,1, sino que llega un momento en el que son más pequeños que 0,01. Bueno, eso también es muy fácil.
En ese caso simplemente tenemos que escoger n mayúscula igual a 100. En ese caso, 1 partido por n mayúscula, pues es 0,01, que era el margen. Y si escogemos n minúscula mayor que n mayúscula, o sea, el término 101, 102, etc., pues entonces 1 partido por n minúscula es más pequeño que 1 partido por n mayúscula, que era 0,01, que era este margen que me habían dado. Así que he demostrado que a partir del término 101, 1 partido por n es siempre más pequeño que 0,01. Y entonces viene el que no me cree y me dice, bueno, sí, bien, eso está demostrado, pero ¿y si escojo un término o un margen muchísimo más pequeño? Una centésima, una milésima, una millonésima, lo que sea. Entonces, si da igual el margen que escoja, siempre voy a ser capaz de encontrar algún n mayúscula a partir del cual todos los términos son más pequeños que el margen este que me dan, pues entonces puedo decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, es 0. Es decir, da igual lo pequeño que uno escoja el margen, ¿no? Da igual lo cerca que uno se imagine el margen de 0. Siempre voy a encontrar un término a partir del cual todos los demás términos, todos los que vienen detrás, están más cerca del 0 que este margen que me han dado. Bien, entonces esto es una idea importante, así que voy a escribirla. Nos queda entonces esta definición. El límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n minúscula, 1 partido por n, es igual a 0, esto significa que, dado cualquier margen que voy a llamar epsilon, y tiene que ser un margen positivo, ¿no? Pero puede ser tan pequeño como uno quiera. Dado cualquier margen epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula, ¿no? Un número de término, existe un término a partir del cual, o sea, que tal que si n es mayor que n, o sea, todos los términos que estén después que este término que he escogido, si n es mayor que n, entonces 1 dividido entre n es menor que el margen que me han dado, ¿no? O sea, dicho de otra manera, límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n es 0, significa que da igual lo pequeño que uno escoja un número, ¿no? Ese número lo llamamos epsilon, yo siempre voy a encontrar un número de término, el término milésimo, el 10 milésimo, el que sea, a partir del cual todos los números, 1 partido por n, son más pequeños que este número epsilon que alguien ha escogido, ¿no? Y eso es lo que quiere decir límite, y no otra cosa, con este límite. Bien, ¿esto se puede demostrar? Pues sí, se puede demostrar muy fácilmente. Lo que tenemos que demostrar es que da igual cuál sea el epsilon que cojamos, siempre vamos a poder encontrar este n mayúscula, ¿no? Pues entonces decimos, bueno, vamos a decir que me escogen un epsilon que sea, yo qué sé, una 10.000 millonésima o lo que sea, ¿no? Bueno, pues si me dan este epsilon, entonces solamente tengo que escoger n, un número que sea 1 dividido entre epsilon, ¿vale? Ellos me dan este margen y yo escojo este 1 partido por epsilon. Entonces, si yo escojo este valor de n, siempre que n minúscula sea mayor que n, resulta que 1 partido por n minúscula va a ser menor que 1 partido por n mayúscula. Pero es que este n mayúscula he dicho que lo he escogido
como 1 partido por epsilon, y al hacer 1 dividido entre 1 partido por epsilon me queda epsilon. Así que, si escojo n igual a 1 partido por epsilon, n mayúscula, entonces 1 partido por n minúscula es siempre menor que epsilon, ¿no? Y con esto estoy demostrando que da igual lo pequeño que sea epsilon, siempre existe un n mayúscula, de hecho, el n mayúscula es 1 partido por epsilon, tal que si n minúscula es mayor que ese n mayúscula, entonces esta función que me han dado, 1 partido por n, es siempre más pequeña que el margen este que me han dado, que es epsilon, ¿no? Y con esto estamos demostrando de manera completamente rigurosa que el límite cuando n minúscula tiende a infinito de 1 partido por n minúscula es 0. Podríamos decir demostrado. Recapitulando. Demostrar que una sucesión de números tiende a 0 quiere decir demostrar lo siguiente. Da igual qué número nos den, por pequeño que sea, siempre que sea positivo, podemos encontrar un número de término a partir del cual todos los términos de la sucesión son todavía más pequeños. Volviendo a Aquiles y la tortuga, habíamos quedado en que inicialmente les separa una distancia de 18 metros. Pero cuando Aquiles va de aquí a aquí, pues todavía le queda por recorrer una distancia de 6 metros para alcanzar a la tortuga, ¿no? O les separa una distancia de 6 metros todavía. Porque en el tiempo en el que Aquiles recorre 18 metros, pues la tortuga recorre 6, ¿no? Cuando recorre estos 6 metros Aquiles, pues la tortuga ahora está a 2 metros. Cuando recorre estos 2 metros, la tortuga está a 2/3 de metro. Y así sucesivamente. Bien, ¿cuál es la distancia que separa a Aquiles de la tortuga entonces? Pues inicialmente 18 metros, luego 6, luego 2, luego 2/3, etc. Esto lo podemos escribir como 18 dividido entre 3, 18 dividido entre 3 al cuadrado, 18 dividido entre 3 al cubo. Este primero lo podemos escribir como 18 entre 3 elevado a 0, que es 1, 18 entre 3 elevado a 1, así. Es decir, que el término número n pues es 18 dividido entre 3 elevado a n. Y lo que queremos demostrar es que Aquiles al final acaba alcanzando a la tortuga. O sea que esta distancia entre Aquiles y la tortuga, 18 dividido entre 3 elevado a n, tiende a 0. Así que, en términos de límites, queremos demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de 18 dividido entre 3 elevado a n es igual a 0. ¿Cómo demostramos este límite? Pues lo único que hay que mostrar es que si cogemos una distancia a la tortuga, que vamos a llamar epsilon, da igual lo pequeña que sea esa distancia, siempre va a haber algún término, ¿no? Algún momento en el que Aquiles va a estar más cerca de la tortuga que epsilon. Así que, da igual lo pequeño que sea epsilon, podemos encontrar un número de término tal que si n pequeño es más grande que este n grande, entonces la distancia entre Aquiles y la tortuga, que era 18 dividido entre 3 elevado a n, va a ser más pequeña que esta distancia epsilon, ¿no? Es decir, escrito para todo epsilon que escojamos, existe n tal que si n minúscula es mayor que n mayúscula, entonces 18 dividido entre 3 elevado a n es menor que epsilon. Esto es fácil de demostrar cuando nos damos cuenta de que 3 elevado a n es más grande que n para n1, 2,
3, 4, etc. Así que, si escogemos n mayúscula igual a 18 dividido entre epsilon, entonces, si n es mayor que n mayúscula, ¿qué ocurre? Pues que 18 dividido entre 3 elevado a n es más pequeño que 18 dividido entre n, ¿no? Porque hemos dicho que 3 elevado a n es más grande que n minúscula. Bien, pero como n pequeña es más grande que n mayúscula, entonces 18 partido por n pequeña es más pequeño que 18 dividido entre n mayúscula. Pero resulta que hemos escogido n mayúscula igual a 18 partido por epsilon. Así que, si escribimos esto es 18 entre 18 partido por epsilon. Esto finalmente nos da epsilon. Así que hemos demostrado que si n minúscula es mayor que n mayúscula, entonces la distancia entre Aquiles y la tortuga, 18 partido por 3 elevado a n minúscula, es más pequeña que la distancia epsilon que habíamos escogido, da igual lo pequeña que sea epsilon. Demostrado. Vamos a escribirlo. Demostrado. Si estuviera aquí Zenón, a lo mejor diría algo como esto. Has demostrado que Aquiles se acerca a la tortuga tanto como quieras. O sea, la distancia entre Aquiles y la tortuga disminuye sin límite. Se puede hacer tan pequeña como quieras. Pero claro, ¿qué pasa con la distancia que recorre Aquiles? La distancia total va a ser estos 18 más 18 entre 3 más 18 entre 3 al cuadrado más 18 entre 3 al cubo más etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una suma de infinitos términos. Esta suma de infinitos términos, o sea, estas infinitas distancias, ¿no te dan una distancia infinita? ¿Y qué pasa con los tiempos? El tiempo que tarda Aquiles en recorrer los primeros 18 metros es 18 entre 3. Y en los siguientes 6 metros, pues 18 entre 3 al cuadrado. Y así, más 18 entre 3 al cubo, más etcétera, etcétera, etcétera. Estos infinitos términos no te dan un tiempo infinito. Pues la respuesta es que no. Hemos dicho ya que la física dice que esta distancia tiene que ser 27 metros y que la suma de estos tiempos pues eran 9 segundos, me parece. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra que esta suma de infinitos términos no da infinito? Bien, pues para eso necesitamos el concepto de serie.